Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte de la clase 4. ¿Sí? En la clase anterior hemos visto cómo iluminar, ahora vamos a ver más que nada el producto, ahora vamos a ver un poco lo que es retrato o para iluminar a una persona, apuntes muy básicos, cosas muy básicas que tenemos que tener en cuenta. Planos fotográficos. ¿Qué es un plano fotográfico? Un plano es la cantidad del objeto principal que entra en la imagen, o de la cantidad de la persona o del retrato que entra en la imagen. Dicho de otro modo, también el área alrededor de ese objeto principal. Depende de ese objeto, cuánto hay alrededor, es el plano que nosotros estamos haciendo. Ahora cuando veamos ejemplo lo vamos a entender más claro, ¿sí? El plano entero, por ejemplo, es cuando la persona fotografiada aparece completa desde los pies hasta la cabeza. Cuando aparece, vemos toda una persona en el encuadre, eso es el plano entero. Por ejemplo, aquí, ¿sí? La persona no tiene nada cortado, no aparece completa, de pies a cabeza. El segundo plano que tenemos es el plano americano, ¿sí? Corta el protagonista desde la altura de la rodilla más o menos, o el muslo, ¿sí? Para arriba. Este plano se utilizó más que nada y se llama plano americano porque es el que se utilizaba en las películas de vaqueros. Se cortaba así, ¿para qué? Para que pueda verse la cartuchera con la pistola que el vaquero tenía colgando bajo su cintura. Y este es un ejemplo, ¿sí? El vaquero tenía generalmente el arma por este lado. Entonces se empezó a utilizar este plano, que es el plano americano. El próximo es el plano medio. El plano medio cubre desde la cabeza hasta la cintura. Al acercarse más, tiene un mayor grado de intimidad que los anteriores, ¿sí? Mientras más nos vamos acercando en planos, más intimidad se va generando, ¿sí? Desde la cintura hacia arriba. Luego sigue el plano medio corto, ¿sí? Que recoge un poco más arriba de la cintura, aproximadamente de la mitad del pecho para arriba, ¿sí? Acá dice que descontextualiza al retratado de su entorno. ¿A qué se refiere con eso? A que al verse poco el fondo, ¿sí? Ya no toma tanta importancia y pasa a tomar mucho más importancia el sujeto, ¿sí? Es el plano medio corto. Plano medio de la cintura. El plano medio corto es a partir de la parte inferior del pecho más o menos, o superior. De la parte del pecho para arriba. Tenemos después el primer plano, que es hombro y rostro. Lo que nosotros comúnmente se puede denominar una foto carnet, eso es un primer plano, ¿sí? Al igual que los planos que veremos más adelante, que es el plano detalle y el primerísimo primer plano, al igual que ellos dos, sirve para mostrar más confidencia y más intimidad, como decíamos antes. Mientras más nos acercamos, se logra una mayor intimidad con el sujeto, ¿sí? Primer plano. Primerísimo primer plano, ¿sí? Capta al rostro, ¿sí? Desde la altura de la frente, más o menos de la mitad de la frente, hasta debajo de la pera o barbilla. Es algo muy cercano, ¿sí? Tiene mucha intimidad y son capturas extremas, por así decirlo, en sentido de la intimidad que logra. Luego tenemos el plano detalle, que es una pequeña parte del cuerpo y no necesariamente tiene que ser el rostro. Puede ser una mano, puede ser, ¿sí? Una boca. Es un detalle del cuerpo. Luego pasamos a los ángulos, ¿sí? ¿Qué es un ángulo? El ángulo de la fotografía es el ángulo que se forma entre el piso, por así decirlo, el suelo, y la cámara, entre el plano de la cámara del sujeto, ¿sí? Con el piso. Por ejemplo, acá tenemos los distintos planos que existen. El plano normal es cuando
el suelo con la cámara, ¿sí?, tienen un ángulo cero, ¿sí? La cámara está a la misma inclinación, por así decirlo, que el suelo. Por lo tanto, generalmente se usa a la altura de los ojos de la persona, porque nosotros sostenemos la cámara a la altura de nuestra cara. Si nos vamos para arriba, tenemos el ángulo picado, que el picado es cuando se forma 45 grados entre el suelo y el ángulo de la dirección de la cámara, esos 45 grados. El cenital es cuando se forma 180 o casi 90 grados entre el suelo y la cámara. Y lo mismo para abajo. Si para arriba tenemos el picado, para abajo tenemos el contrapicado, ¿sí? 45 grados. Y el nadir, que sería lo opuesto al cenital, 90 grados desde abajo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? El plano normal es a la altura de los ojos y genera una estabilidad. Por ejemplo, si fuésemos a retratar animales o niños, para lograr un plano normal deberíamos nosotros agacharnos para bajar y poder tener esa estabilidad que se ve en esta foto. Si nosotros no nos bajamos, estaremos haciendo un ángulo picado y no tendríamos esa estabilidad. En el picado, cuando hacemos desde la parte superior, el retratado se ve más débil, se ve inferior, parece más chico, ¿sí? Por el contrario, el contrapicado, ¿sí?, se ve más imponente, se ve fuerte y se ve superior, ¿sí? Este es 45 grados de arriba, 45 grados de abajo. Ahora veremos el nadir, ¿sí?, que es casi 90 grados desde abajo, ¿sí?, que la sensación es muy parecida a la del contrapicado, solo que es más acentuada. Contrapicado con el nadir es más acentuada. Y el cenital, que es similar a la del picado, pero más acentuada. Después veremos los distintos planos que tenemos. Por ejemplo, acá están vistos en una sola imagen todos los planos en uno solo. Al igual que aquí se puede apreciar mejor, tenemos el plano entero, americano, plano medio, medio corto, primer plano, primerísimo primer plano y el plano detalle. ¿Sí? Vamos viendo la diferencia entre uno y otro. El tercer punto que vamos a ver es la iluminación, ¿sí? Hay que evitar, como vimos recién con el monito, en la primera parte de la clase 4, evitar la luz frontal porque los resultados no son buenos. ¿Por qué? Porque las sombras son irreales, ya que las eliminamos, aparecen reflejos, aparecen los ojos rojos y un resultado, como decíamos, que es irreal, que no es natural. Vamos a ver 5 esquemas que nos van a ayudar a comenzar con nuestros retratos, ¿sí? El primero es el Rembrandt, ¿sí?, que tiene el nombre por el conocido pintor, porque se logra un efecto similar al que lograba el pintor en sus pinturas, ¿sí? Una parte del rostro se ve claramente iluminada y la otra se ve en penumbra, ¿sí? Por lo tanto aparece un pequeño triángulo de claridad o de luz bajo el ojo de la parte menos iluminada. Aquí lo vemos, ¿sí? Se ilumina sobre este lado y debajo de este lado la mitad del rostro está en penumbra, salvo ese pequeño triangulito que está un poquito más iluminado. ¿Cómo se logra esto? Si nosotros tenemos aquí la cámara frente al sujeto, ponemos la luz a 45 grados con respecto a la cámara, ya sea de la derecha o de la izquierda, ¿sí? Y podemos o no poner un reflector para que refleje la luz que viene de acá. Muy parecido, similar a lo que hicimos con el monito,
La otra es la split. ¿Qué significa split? Es dividir al sujeto en dos. ¿Sí? La mitad de una cara completamente iluminada y la otra la mitad de la cara completamente oscura o en penumbra. Da un resultado muy dramático al tener ese contraste duro entre luz y sombra. ¿Cómo se consigue? Colocando a 90 grados la luz con respecto a la cámara. Un lado completamente iluminado y el otro lado completamente en sombra. ¿Sí? El tercer método es el Broad, que es una mezcla entre los dos anteriores. ¿Sí? Queda un resultado similar al visto anteriormente, al split, ¿sí? Con una mezcla del Rembrandt. ¿Cómo se logra este? Así. Se pone la cámara igual que el Rembrandt, ¿sí? A 45 grados con respecto al sujeto, pero se gira 45 grados o un poco, más o menos aproximadamente, la cara del retratado, de manera que se genera, ¿sí? Como en el split, perdón, las luces y sombras muy marcadas en la mitad de la cara. ¿Sí? La cara se gira en sentido opuesto a donde viene la luz. ¿Sí? Tenemos la iluminación del Rembrandt, pero al girar la cara nos queda un resultado similar al split. Split en inglés significa dividir, partir en dos, una parte iluminada y otra parte en sombra. Al ver la cara girada, por supuesto que la parte iluminada va a ser mucho más que la parte en sombra o penumbra. Después tenemos el cuarto, que es el butterfly. ¿Sí? Butterfly es el nombre, es inglés, en inglés significa mariposa. ¿Sí? Y viene porque la sombra que se genera bajo la nariz del sujeto retratado tiene la forma de mariposa. ¿Sí? Si tenemos mucha creatividad lo vamos a ver. La fuente de luz se sitúa de frente a la cámara, pero para no matar esas sombras se inclina a 45 grados, ¿sí? Pero no, como dijimos, en el plano horizontal, sino en el plano vertical. Sería como hacer una foto, como poner la luz en picado, como vimos anteriormente. Y el último modo de iluminación que vamos a ver es el loop, que es un intermedio entre el Rembrandt y el butterfly. ¿Sí? De vuelta, la luz se sitúa a 45 grados como el Rembrandt, pero ya no a la altura del sujeto, sino que se eleva también a 45 grados en la vertical. 45 horizontal, 45 vertical. En el anterior era 45 solo vertical. En este hacemos igual que el butterfly, pero a 45 grados horizontal como el Rembrandt. Y estos son el resultado que se logra. Eso es todo por la segunda parte de la clase 4. Espero que les sirva.